Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana, con el Centro Televisivo Vaticano en crónica extraordinaria de la celebración de los santos Pedro y Pablo apóstoles. En el momento en que el sucesor de Pedro reza sobre la tumba de Pedro antes de la celebración de la Eucaristía, en lo que es debajo del altar de la confesión. 29 de junio de 2017, cuando en Roma son las 9:19 de la mañana, el Papa reza en el lugar donde estuvieron depositados sobre la tumba de Pedro los palios que han recibido y que los traen hoy a Roma a 36 arzobispos metropolitanos. Sabemos que los arzobispos son aquellos que llevan adelante el pastoreo de una arquidiócesis, son las diócesis grandes, diócesis con obispos auxiliares, diócesis grandes, que están dirigidas por los arzobispos. Estos arzobispos llevan como un collar tejido con lana de oveja con 5 cruces que representan las 5 llagas de Jesús, y este collar que también tiene el Papa, esta especie de collar de lana, representa la unidad con el obispo de Roma. ¿Tenemos alguna información, Cecilia, sobre esto? Sí, claro, Guillermo. El palio se confecciona con la lana de corderitos bendecidos por el Papa en la fiesta de Santa Inés el 21 de enero. En una capilla del Palacio Apostólico, el emblema de Santa Inés es un cordero por la similitud de su nombre. En latín significa añes, con la palabra cordero en latín agnus. En esa ocasión le presentan al Papa 2 corderos adornados, uno con flores blancas, simbolizando la virginidad de Santa Inés, y el otro con flores rojas, simbolizando su martirio. Luego los corderos son llevados, como decías, Guillermo, a la Basílica de Santa Inés en la Vía Nomentana de Roma, donde está enterrada la santa, y son criados por los padres trapenses de la Abadía de las Tres Fuentes. Los palios son confeccionados posteriormente por las monjas benedictinas de Santa Cecilia con la lana recién esquilada. Luego se los coloca en un cofre sobre la tumba de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, aquí en la Ciudad del Vaticano. Y en la misa de la fiesta de San Pedro y Pablo hoy son bendecidos y entregados solemnemente por el Santo Padre a los nuevos arzobispos nombrados durante el año. Gracias al Centro Televisivo Vaticano y a Radio Vaticana podemos ver lo que la gente afuera en la plaza no puede ver, y es todo lo que está pasando dentro de la basílica, que no solamente el Papa Francisco ha rezado un rato bastante largo en la tumba de Pedro, donde han estado los palios, sino que también en esta ocasión la imagen de San Pedro, que está a la izquierda del altar de la confesión, sobre la tumba de Pedro, está ornamentada de rojo porque es mártir, murió en la misma plaza de San Pedro, crucificado cabeza abajo porque dijo que no era digno de morir cabeza arriba como su Señor. Y ahí también el Papa se ha detenido, lo mismo hizo ayer, para besar ese pie de Pedro que sale de las vestiduras y que ya está gastado de tanto ser tocado y besado por la gente. Antes de que inicie esta Eucaristía,
ha estado esta oración dentro del santuario de San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú eres el Mesías, le había dicho primero Pedro, el Hijo de Dios vivo. Hoy en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, pensamos que como dos hermanos, como dos amigos que han pasado juntos muchas luchas y trabajos, llegan a conocerse profundamente. Así Pedro dice a Jesús lo que Jesús es porque lo conoce profundamente a lo largo de este tiempo. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estas palabras están en la cúpula del santuario de San Pedro en Roma por dentro, justo sobre la tumba del apóstol Pedro, debajo del altar, que se llama precisamente por eso altar de la confesión o del testimonio, con las palabras y con las obras, porque por su fe en Jesús murió después también crucificado, como decía recién. Como Pedro, Pablo es testigo del cambio interior. Verdaderamente es un testimonio extraordinario de lo que puede suceder interiormente en una persona, el apóstol Pablo. Un cambio interior que una persona puede realizar por este conocimiento de Cristo. En este caso realizado de otro modo porque Jesús se le presentó ya resucitado. Pero la fuerza, el carácter, el talento de Pablo, cuando se fusionaron con el conocimiento de Cristo, se transformaron en un canal abundante de la presencia de Jesús que nos cura del mal y nos llena con la fuerza de la vida plena de resucitado. Un gracias, mientras el Papa va hacia el altar para besar allí las reliquias de los santos, venerar las reliquias. Un saludo cordial para todas aquellas emisoras de radio y de televisión que toman nuestra señal. Gracias a ustedes, esta oración en este día tan particular, porque es el día de los apóstoles Pedro y Pablo, tan importantes para la iglesia, y en el caso de Pedro, en el santuario de San Pedro, que esta oración del sucesor de Pedro pueda llegar a las periferias, a la gente que está en la cárcel, a la gente que está en el hospital, a la gente que por diversas circunstancias, a veces existenciales, no pueden participar de la Eucaristía en su comunidad. Recordemos quiénes eran Pedro y Pablo, dos hombres muy distintos por su origen y educación. Pedro era pescador de las orillas del lago de Galilea y se había criado en un medio ambiente rural y con poca instrucción. Pablo, en cambio, era de Tarso, una importante ciudad de 300.000 habitantes donde recibió educación judía y comprendía la cultura griega. Pedro conoció a Jesús durante su vida terrenal, no así Pablo. Cada uno, a su modo, fue apóstol llevando la buena noticia. La tradición cristiana dice que ambos murieron mártires el mismo día, pero en distintos lugares, durante la persecución de Nerón en Roma.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. La paz esté con ustedes. Hay ahora una presentación de los arzobispos metropolitas, que como ya dijimos son 36 los nuevos arzobispos en el mundo, entre ellos uno que fue colaborador auxiliar del Papa cuando fue obispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Eduardo Lozano. Santitati vestre et apostolice sedi fide et devotione addictissimi humiliter postulant. Beatísimo Padre, reverendísimos padres arzobispos, con el obsequio fiel y obediente hacia la santidad, hacia su santidad y la sede apostólica, piden humildemente que su santidad les conceda el palio que ha estado en el altar de la confesión de San Pedro, cuyo signo de autoridad, como signo de autoridad de los metropolitas en comunión con la Iglesia romana, viene legítimamente investido en la propia circuncisión. Los palios bendecidos hoy por su santidad serán impuestos por el representante pontificio a todos los arzobispos metropolitas nombrados en el curso del año, a cada uno en su propia iglesia metropolitana. Joseph William Tobin, Archiepiscopus Novocensis, Beato Pietro Apostolo, Sancte Apostolicae Romani Ecclesiae. Todos los arzobispos hacen un juramento diciendo su nombre, el nombre del arzobispado. Seré siempre fiel y obediente a San Pedro Apóstol, a la Santa Iglesia Apostólica de Roma, a ti sumo pontífice y a tus legítimos sucesores. Me ayude Dios omnipotente. Deus, Pastor eterne animarum, quieas ovium nomine designatas per Iesum Christum Filium Tuum, Beato Petro Apostolo, eiusque successoribus, boni pastoris tipo regendas. Dios, Pastor eterno de las almas, por ti llamadas por medio de tu Hijo Jesucristo, con el nombre de ovejas de la grey, y a cuyo gobierno has querido confiar, bajo la imagen del buen pastor, de San Pedro Apóstol y de sus sucesores, infunde por nuestro ministerio la gracia de tu bendición sobre estos palios, elegidos para simbolizar la realidad de la cura pastoral, del cuidado pastoral. Recibe benigno la oración que humildemente te dirigimos y concede por los méritos y la intercesión de los santos apóstoles a aquellos que por tu don llevarán este palio, reconocerse como pastores de tu grey y de traducir en la vida la realidad significada con este nombre. Per Christum Dominum nostrum.
Oremos. Deus, qui sia venerandum Sant'Anco Letizia in Apostolorum Petri et Pauli solemnitate tribuisti. Oh Dios, que alegras a tu iglesia con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, hace que tu iglesia siga siempre las enseñanzas de los apóstoles de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe. Qui te convive et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the church. He beheaded James, the brother of John, and when he saw that this pleased the Jews, he decided to arrest Peter as well. This was during the days of... El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias», y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». And from all that the Jewish people were so certain would happen to me. Verbum Domini.
Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo. Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida al Signore, lo ascolta, lo salva da tutte le sue. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Mateo 16:18 es la fórmula del mismo Evangelio, la respuesta de Jesús a Pedro, después que Pedro dice, como dijimos recién, tú eres el Hijo de Dios. Y tú eres Pedro, es el canto que repite esta fórmula de Jesús cada vez que el Papa entra en la celebración. El Papa es el obispo de Roma, es Papa porque es obispo de Roma, el sucesor en la cátedra de Pedro, que ahora ya ha bendecido al diácono que va a proclamar el Evangelio y también el incienso con el que será incensada la palabra de Dios. Dominus vobiscum. Que el Señor esté con ustedes. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. In illo tempore venit Iesus in partes Caesarei Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens, quem mendicunt homines esse filium hominis. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Super terram erit solutum in celis. Verbum Domini.
Radio Vaticana en transmisión extraordinaria en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, la Eucaristía que preside Papa Francisco. La liturgia di oggi ci offre 3 parole essenziali per la vita dell'Apostolo: confessione, persecuzione, preghiera. La liturgia de hoy nos ofrece 3 palabras fundamentales para la vida del apóstol: confesión, persecución, oración. Da generale diventa particolare. Infatti Gesù dapprima chiede la gente. La confesión es la de Pedro en el Evangelio, cuando el Señor pregunta, ya no de manera general, sino particular. Jesús, en efecto, pregunta primero quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y de esta encuesta se revela las distintas maneras que la gente considera a Jesús un profeta. Ma voi, chi dite che io sia? A questo punto risponde solo Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Es entonces cuando el Maestro dirige a sus discípulos la pregunta realmente decisiva: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A este punto responde solo Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la confesión. Reconocer que Jesús es el Mesías esperado, el Dios vivo, el Señor de nuestra vida. Gesù la rivolge oggi a noi, a tutti noi, in particolare a noi pastori. È la domanda decisiva davanti alla quale non valgono risposte. Jesús nos hace también hoy a nosotros esta pregunta esencial, la dirige a todos, pero especialmente a nosotros pastores. Es la pregunta decisiva ante la que no valen respuestas circunstanciales, porque se trata de la vida, y la pregunta sobre la vida exige una respuesta de vida. Se non si confessa Gesù Signore della propria vita. De poco sirve conocer los artículos de la fe si no se confiesa a Jesús como Señor de la propia vida. Él nos mira hoy a los ojos y nos pregunta: ¿quién soy yo para ti? Come a dire, sono ancora io il Signore della tua vita, la direzione del tuo cuore, la ragione della tua. Es como si dijera: ¿soy yo todavía el Señor de tu vida, la orientación de tu corazón, la razón de tu esperanza, tu confianza inquebrantable? Como San Pedro, también nosotros renovamos hoy nuestra opción de vida como discípulos y apóstoles. Pasamos nuevamente de la primera a la segunda pregunta de Jesús para ser suyos, no solo de palabra, sino con las obras y con nuestra vida. Siamo cristiani da salotto, che chiacchierano su come vanno le cose nella chiesa e nel mondo. Preguntémonos si somos cristianos de salón, de esos que comentan cómo van las cosas en la iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en camino, que confiesan a Jesús con la vida porque lo llevan en el corazón. Gesù sa che non è tenuto soltanto a dare pareri, ma a dare la vita. Quien confiesa a Jesús sabe que no ha de dar solo opiniones, sino la vida. Sabe que no puede creer con tibieza, sino que está llamado a arder por amor. Sabe que en la vida no puede conformarse con vivir al día o acomodarse en el bienestar, sino que tiene que correr el riesgo de ir mar adentro, renovando cada día el don de sí mismo. Fa come Pietro e Paolo. Lo segue fino alla fine, non fino a un certo punto, ma fino alla fine. Quien confiesa a Jesús se comporta como Pedro y Pablo, lo sigue hasta el final, no hasta un cierto punto, sino hasta el final, y lo sigue en su camino, no en nuestros caminos. Su camino es el camino de la vida nueva, de la alegría y de la resurrección, el camino que pasa también por la cruz y la persecución. Ecco la seconda parola, persecuzioni. Non solo Pietro e Paolo hanno dato il sangue per Cristo, ma l'intera comunità agli inizi è stata perseguitata. Y esta es la segunda palabra,
persecución. No fueron solo Pedro y Pablo los que derramaron su sangre por Cristo, sino que desde los comienzos toda la comunidad fue perseguida, como nos lo ha recordado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Incluso hoy en día, en varias partes del mundo, a veces en un clima de silencio, un silencio con frecuencia cómplice. Muchos cristianos son marginados, calumniados, discriminados, víctimas de una violencia incluso mortal. A menudo sin que los que podrían hacer que se respetaran sus sacrosantos derechos hagan nada para impedirlo. El apóstol Pablo afferma, prima di essere, come lui scrive, versato in offerta. Per lui vivere a Cristo e Cristo crocifisso, que ha dato la vita per lui. Me gustaría hacer hincapié especialmente en lo que el apóstol Pablo afirma antes de ser, como escribe, derramado en libación. Para él la vida es Cristo y Cristo crucificado, que dio su vida por él. De este modo, como fiel discípulo, Pablo siguió al Maestro ofreciendo también su propia vida. Sin la cruz no hay Cristo, pero sin la cruz no puede haber tampoco un cristiano. Che saper sopportare i mali, come Gesù. Sopportare il male non è solo avere pazienza e tirare avanti con rassegnazione. En efecto, es propio de la virtud cristiana no solo hacer el bien, sino también saber soportar el mal. Como Jesús, soportar el mal no es solo tener paciencia y continuar con resignación. Soportar es imitar a Jesús, es cargar el peso, cargarlo sobre los hombros por él y por los demás. Es aceptar la cruz avanzando con confianza porque no estamos solos. Così con Paolo possiamo dire che in tutto siamo tribulati. El Señor crucificado y resucitado está con nosotros, así como Pablo. También nosotros podemos decir que estamos atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Alla maniera di Gesù, non alla maniera del mondo. Ecco perché Paolo Soportar es saber vencer con Jesús, a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. Por eso Pablo, lo hemos oído, se considera un triunfador que está a punto de recibir la corona y escribe: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Su comportamiento en la noble batalla fue únicamente no vivir para sí mismo, sino para Jesús y para los demás. ha vissuto correndo, cioè senza risparmiarsi, anzi consumandosi. Una cosa dice di aver conservato. Vivió corriendo, es decir, sin escatimar esfuerzos, más bien consumándose. Una cosa dice que conservó, no la salud, sino la fe, es decir, la confesión de Cristo. Por amor a Jesús experimentó las pruebas, las humillaciones y los sufrimientos, que no se deben buscar nunca, sino aceptarse. Y así en el misterio del sufrimiento ofrecido por amor, en este misterio que muchos hermanos perseguidos, pobres y enfermos encarnan también hoy, brilla el poder salvador de la cruz de Jesús. Preghiera. La vita dell'Apostolo che sgorga dalla confessione, sfocia nell'offerta, scorre ogni giorno nella preghiera. La tercera palabra es oración. La vida del apóstol que brota de la confesión y desemboca en el ofrecimiento transcurre cada día en la oración. La oración es el agua indispensable que alimenta la esperanza y hace crecer la confianza. La oración nos hace sentir amados y nos permite amar. Nos hace ir adelante en los momentos más oscuros porque enciende la luz de Dios. Lo vediamo ancora nella prima lettura. Mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente Dio una preghiera per lui.
En la Iglesia la oración es la que nos sostiene a todos y nos ayuda a superar las pruebas, nos lo recuerda la primera lectura. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Una Iglesia que reza está protegida por el Señor y camina acompañada por Él. La preghiera è la forza che ci unisce e sorregge, il rimedio contro l'isolamento e l'autosuficiencia. Orar es encomendarle el camino para que nos proteja. La oración es la fuerza que nos une y nos sostiene, es el remedio contra el aislamiento y la autosuficiencia que llevan a la muerte espiritual, porque el espíritu de vida no sopla si no se reza, y sin oración no se abrirán las cárceles interiores que nos mantienen prisioneros. I santi apostoli ci ottengano un cuore come il loro, affaticato e pacificato dalla preghiera. Que los santos apóstoles nos obtengan un corazón como el suyo, cansado y pacificado por la oración, cansado porque pide, toca e intercede, lleno de muchas personas y situaciones para encomendar, pero al mismo tiempo pacificado, porque el Espíritu trae consuelo y fortaleza cuando se ora. È urgente nella Chiesa avere maestri di preghiera. Qué urgente es que en la Iglesia haya maestros de oración, pero que sean ante todo hombres y mujeres de oración, que viven la oración. Il Signore interviene quando preghiamo. Lui che è fedele all'amore che gli abbiamo confessato e ci sta vicino nelle prove. Egli ha accompagnato il cammino degli Apostoli e accompagnerà anche voi, cari fratelli cardinali, qui riuniti nella carità degli Apostoli che hanno confessato la fede con il sangue. Sarà vicino anche voi, cari fratelli arcivescovi, che ricevendo il palio sarete confermati a vivere per il gregge, imitando il buon pastore che vi sostiene portandovi sulle spalle. Lo stesso Signore che ardentemente desidera vedere tutto riunito il suo gregge, benedisca e custodisca il patriarca ecumenico e anche la delegazione del patriarcato ecumenico. Benedica il caro fratello Bartolomeo che l'ha inviata in segno di comunione apostolica. El Señor interviene cuando oramos, Él que es fiel al amor que le hemos confesado y que nunca nos abandona en las pruebas. Él acompañó el camino de los apóstoles y los acompañará también a ustedes, queridos hermanos cardenales, aquí reunidos en la caridad de los apóstoles que confesaron la fe con su sangre. Estará también cerca de ustedes, queridos hermanos arzobispos, que recibiendo el palio serán confirmados en su vivir para el rebaño, imitando al buen pastor que los sostiene llevándolos sobre sus hombros. El mismo Señor que desea ardientemente ver a todo su rebaño reunido, bendiga y custodie también a la delegación del Patriarcado Ecuménico y al querido hermano Bartolomé, que la ha enviado como señal de comunión apostólica. Las palabras de Papa Francisco en esta fiesta, 29 de junio, las fiestas de los santos Pedro y Pablo, celebrada en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, con la bendición de los palios y la celebración de la Eucaristía, los palios que para 36 arzobispos metropolitas del mundo.
Fratelli carissimi, nella comunione dell'unica fede testimoniata dal sangue degli apostoli Pietro e Paolo, en la comunión de la única fe testimoniada por la sangre de los apóstoles Pedro y Pablo, elevemos a Dios nuestra oración. Te rogamos, óyenos. Pro sumo pontifice, novis cardinalibus, et novi archiepiscopis metropoliti. Por el sumo pontífice, los cardenales y los nuevos arzobispos. Que l'intercession de Saint Pierre et Paul leur obtienne une foi ferme, une espérance. Que los santos Pedro y Pablo intercedan para que ellos tengan una fe sólida, una esperanza cierta y la caridad apostólica. Oremus pro legislatoribus et publicis. Por los legisladores y gobernantes. 愿圣伯多禄和圣保禄看顾立法者与执政者。 Que los santos Pedro y Pablo vigilen sobre ellos y los sostengan con el coraje de la verdad y la humildad de quien se reconoce pequeño. Oremus pro evangelizatoribus et missionaris. Por los evangelizadores y los misioneros. São Pedro e São Paulo reanimem o seu zelo, o sustentem. Que los santos Pedro y Pablo reenciendan su celo, lo sostengan en las adversidades y vuelvan eficaz su anuncio del Evangelio. Oremus pro populis bello vexatis. Må det heliga Petrus och Paulus åt oss utverka den sanna fredens gåva och leda människor. Que los santos Pedro y Pablo obtengan el don de la verdadera paz, guíen a los hombres a la fraternidad y a la búsqueda de caminos de reconciliación. Por los pueblos en guerra. Oremus pro afflictis et dolentibus. Por los afligidos y sufrientes. Santi Pietro e Paolo ascoltino il loro grido, lo presentino al Signore. Que los santos Pedro y Pablo escuchen su grito, lo presenten al Señor resucitado y muestren a todos la mitad de la vida eterna. Il sangue dei martiri salga a te, o Padre, come un grido d'amore che invoca per tutti gli uomini la salvezza. La sangre de los mártires llegue a ti, Padre, como un grito de amor que invoca para todos los hombres la salvación obtenida por el sacrificio de Jesús, tu Hijo. Con la oración universal de los fieles sabemos que culmina la liturgia de la palabra y comienza estrictamente la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas que hacen en esta ocasión los diáconos. El pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. No es tan mal volver a insistir que con esta ofrenda, sin la cual no hay Eucaristía, tiene que ir la ofrenda de nuestra vida, así como es. Por supuesto, con la mejor actitud de gratitud, de arrepentimiento y de ofrenda. Porque es eso, el pan y el vino simbolizan nuestra propia vida, no solamente nuestros anhelos, sino también nuestros sufrimientos, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma.
Es importante entonces que también para aquellos que participan de esta Eucaristía a través de las ondas de radio y de televisión, que van a realizar la comunión espiritual, realicen también esta ofrenda espiritualmente, como espiritualmente todos los que están en la plaza en esta celebración tenemos que hacerlo, para que así como se transforma el pan y el vino, así se transforme toda nuestra vida. Todo aquello que parece que no tiene sentido, todo aquello que parece que no vale, todo aquello que los demás han convertido en descartado, aunque eso sea la misma persona, aunque yo mismo sea considerado un descartado, alguien que ya ha sido puesto fuera, alguien que se tiene que ir. Para el Señor no es eso precisamente, porque sigo teniendo libertad para agradecerle al Señor con mi vida, para pedir perdón con mi vida, para ofrecerle mi vida al Señor. Distintas familias, porque así lo ha pedido Papa Francisco desde el inicio de su pontificado, que las ofrendas sean llevadas al altar por familias.
presentados el pan y el vino después de incensar las ofrendas del pan y el vino sobre el altar. Recen, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Omnipotente. Ostiam Domine, quam nomini Tuo exibemus sacrandam apostolica prosequatur oratio. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Salutare nostivi sempre tubique gratia sagere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, que a nos beati apostoli Petrus et Paulus tua dispositione letificant. Porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos, Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo. Teigitur, clementissima Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec Padre mundo, clementísimo, nosotros te suplicamos y te pedimos que por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, aceptes estos dones, que bendigas estas ofrendas, este santo e inmaculado sacrificio. Te lo ofrecemos por tu Iglesia Santa y Católica, para que le des la paz y la protejas. Con ecclesiae tue prees evoluisti, et omnibus orthodoxis a tue catholici fideis doctoribus. Memento Domine famulorumque tuarum, et omnium circunstantium. Acuérdate, Señor, de tus fieles. Recuérdate de todos los presentes de los cuales conoces la fe y la devoción. Por ellos te ofrecemos, y también ellos te ofrecen este sacrificio de alabanza, y elevan su oración a ti, Dios eterno, vivo y verdadero, para obtener
la redención, la vida y la salud. Genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi. Set et beati Iosef e Iusdens Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum a martyrum truorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiane, et omnibus santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus y por sus méritos y su oración, danos su protección y su ayuda. Ancipitur oblationem servitutis nostre, sed cunte familiae tue quesumus Domine. Se pide que el Señor acepte esta ofrenda que le presentan sus ministros y disponga en la paz nuestros días. La imposición de manos sobre las ofrendas, pidiendo, invocando el Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino, que serán consagrados. La consagración del pan con las palabras de Jesús en la última cena. A te, Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fegit, et discipuli suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet. Presenta al pueblo la hostia consagrada para la adoración del cuerpo de Cristo. La consagración del vino. Accipiens et un preclarum calicem, in sanctas ac venerabilis manus suas. Item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipuli suis, dicens, accipite et pite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemorazione. Presenta el cáliz al pueblo para la adoración de la sangre de Cristo. Mysterium Fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Unde et memoris Domini, non servi tui, sed plebs tua santa, eiusdem Christi Filii tui, Domini, tam beate passione, nes non et En este sacrificio, Padre, nosotros tus ministros y todo tu pueblo santo celebramos el memorial de la pasión, de la resurrección de los muertos y de la gloriosa ascensión al cielo de Cristo, tu Hijo y nuestro Señor, y ofrecemos a tu majestad divina entre los dones que nos has dado, la víctima pura, santa e inmaculada. Et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus et, munera pueri tuias,
et sacrificium patriarche nostro, et potibi optuli sumo sacerdos tu Melquisedec. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Como has querido aceptar los dones de Abel, el justo, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura y santa de Melquisedec, tu sumo sacerdote. In conspecto divine maiestati tue, ut quoquot ex hac altaris Te suplicamos, Dios omnipotente, hace que esta ofrenda, por las manos del ángel santo, sea llevada al altar del cielo, delante de tu majestad divina, para que todos nosotros que participamos de este altar, comulgando el santo misterio de tu cuerpo y sangre, descienda a la plenitud de toda gracia y bendición del cielo. El recuerdo de los muertos. Ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationes. También a nosotros tus ministros, pecadores, pero confiados en tu infinita misericordia, concédenos, Señor, de tener parte en la comunidad de tus santos apóstoles y mártires. Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimatur meriti, sed venie, quesumus lergire admite. Admítenos a gozar de su suerte feliz, no por nuestros méritos, sino por la riqueza de tu perdón. Vivificas, benedicis et prestas nobis. Por Cristo nuestro Señor, tú, oh Dios, creas y santificas siempre. In unitate Spiritus Sancti, omnis Haces vivir, bendices y donas al mundo todos los bienes. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formate, audemus dicere. Liberanos quesumus, Domine, ab omnibus. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda confusión, turbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Domine Iesu Christe, qui dixisti a apostolis tuis, pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. El saludo y deseo de paz. La invitación al ofrecimiento de paz. El gesto que resulta simbólico de un deseo profundo, sostenido de la Iglesia, del magisterio del Papa, y que está presente en esta celebración, porque Pedro y Pablo fueron perseguidos y asesinados, uno crucificado y otro degollado. Y es la segunda palabra que el Papa desarrolló en su homilía: confesión, persecución, oración. En este punto, la confesión de fe en Jesucristo se une a la palabra persecución cuando estos testigos, estos mártires, han confesado a Cristo ofreciendo la vida, entregando la vida por la fe. Y sabemos que en este momento hay muchos cristianos, no solamente católicos, que están siendo perseguidos y asesinados por creer en Jesucristo. Por creer en Jesucristo los separan, se llevan a las mujeres de la familia. Por creer en Jesucristo les vacían la casa. Por creer en Jesucristo los hacen abandonar la ciudad y se quedan con la casa. Por creer en Jesucristo los matan directamente o los matan en el corazón porque los dejan separados completamente de sus familias. Por eso Papa Francisco habla de mártires aún de los no habiendo muerto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento de la comunión eucarística. Es el momento de este diálogo que el Evangelio nos trae hoy con la fiesta de los apóstoles, este diálogo de Jesús con sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? La confesión de Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Es el momento del encuentro con Jesús para conocerlo más
para amarlo más, para servirlo y seguirlo mejor, servirlo especialmente en nuestros hermanos, en aquellos que más nos necesitan. En su homilía, Papa Francisco insistió en 3 palabras: confesión, persecución, oración. Y el Papa también en su homilía invitó a preguntarnos si somos cristianos de salón, de esos que comentan cómo van las cosas en la iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en camino, que confiesan a Jesús con la vida, porque lo llevan en el corazón. Quien confiesa a Jesús sabe que no ha de dar solo opiniones, dijo el Papa, sino la vida. Sabe que no puede creer con tibieza, sino que está llamado a arder por amor. Sabe que en la vida no puede conformarse con vivir al día o acomodarse en el bienestar, sino que tiene que correr el riesgo de ir mar adentro, renovando cada día el don de sí mismo. Quien confiesa a Jesús, dijo el Papa en su homilía de hoy, se comporta como Pedro y Pablo, lo sigue hasta el final, no hasta un cierto punto, sino hasta el final, y lo sigue en su camino, no en nuestros caminos. Sí, María Cecilia, inmediatamente después de la lectura de este evangelio donde Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que soy yo, ustedes, y donde solo Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios, Papa Francisco ha dicho que esta pregunta es también para nosotros hoy, que nosotros tenemos que preguntarnos, y es una pregunta que se hace en oración. La presencia eucarística de Jesús es la mayor presencia, podemos decir así, Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este encuentro con Jesús de aquellos que pueden comulgar sacramentalmente y aquellos que lo pueden hacer también por diversas razones de dificultad para participar en su propia comunidad espiritualmente, es el momento del diálogo. El momento de la comunión es el momento del diálogo con un Jesús entero, con un Jesús que primero ha dado ejemplo a sus discípulos, que dieron después la vida por Él, por la fe en Él, por amor a Él, por amor a Él. A veces hablamos mucho de la fe sin saber mucho qué decir y cómo medirla, y no hablamos tanto del amor. No nos tenemos que olvidar que van juntas las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La caridad es el amor. Es decir, Pedro dio la vida por amor a Jesús. Por amor a Jesús volvió, hizo marcha atrás en la vía Apia y volvió porque tenía miedo de morir por Cristo, pero cuando se encontró con Jesús que volvía nuevamente y le dijo, ¿a dónde vas? Y voy a ser crucificado de nuevo. Pedro volvió sobre sus pasos y ofreció su vida por amor, por amor. Pablo, un apasionado, es amor, además de fe. Efectivamente, Guillermo, el Papa también hizo hincapié durante la homilía de hoy, especialmente en lo que el apóstol Pablo afirma antes de ser, como escribe, derramado en libación. Para él, dijo el Papa, la vida es Cristo, y Cristo crucificado, que dio su vida por él. De este modo, como fiel discípulo, recalcó el Santo Padre, Pablo siguió al Maestro, ofreciendo también su propia vida. Y el Papa insistió, sin la cruz no hay Cristo, pero sin la cruz no puede haber tampoco un cristiano.
se repite en estos últimos días. Si no me equivoco, Cecilia fue en la catequesis, que habló de que no puede el cristiano o el ángelus, ya no sé si estoy en cuál de los textos, que no se puede, para el cristiano no hay una vida tranquila. Para el cristiano no hay una vida tranquila porque está la persecución, aquello que Jesús les dice a los discípulos en el Evangelio del domingo: no teman, por 3 veces, es porque van a ser perseguidos por ser sus testigos. Por ser sus testigos van a ser perseguidos. Sí, justamente el Papa hoy dice que soportar es saber vencer con Jesús, a la manera de Jesús, no a la manera del mundo. Por eso Pablo, dice el Papa, se considera un triunfador que está a punto de recibir la corona y escribe: he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Su comportamiento en la noble batalla fue únicamente no vivir para sí mismo, sino para Jesús y para los demás. Vivió corriendo, dijo el Papa, es decir, sin escatimar esfuerzos, más bien consumándose. Hay una tentación o una tendencia a escapar de la cruz pensando que aquí nosotros vamos a tener una cierta comodidad, una cierta vida más fácil, pero con su magisterio nos va diciendo y nos va aclarando, como dice el catecismo, como lo dice Jesús, que tenemos que soportar el mal, que no es solamente tener paciencia y continuar con resignación, es imitar a Jesús, es cargar el peso, cargarlo sobre los hombros por Él y por los demás. Si fuera por nosotros, directamente eliminaríamos el problema. Hay una invitación de Jesús en el Evangelio a aceptar la cruz avanzando con confianza, porque no estamos solos, el Señor crucificado y resucitado está con nosotros. Y siempre hablando de Pablo, el Papa dijo hoy en su homilía que por amor a Jesús experimentó las pruebas, las humillaciones y los sufrimientos, que no se deben nunca buscar, sino aceptarse. Y así, dijo el pontífice, en el misterio del sufrimiento ofrecido por amor, en este misterio que muchos hermanos perseguidos, pobres, enfermos, encarnan también hoy, brilla el poder salvador de la cruz de Jesús. Pensemos en esto del sufrimiento por amor, que no hay que buscarlo, pero viene el sufrimiento. Tarde o temprano viene el sufrimiento, de una u otra manera. Y pensemos cómo este sufrimiento, empezando por Jesús, se convierte en redentor. Es por la ofrenda de Jesús, de su pasión, de su muerte, de su vida mejor, que es entregada, que nosotros somos liberados del mal. Liberados del mal y llenos de la vida nueva de Jesús resucitado. Pensemos en esto que tiene su profundidad, sobre todo aquellos que tienen una situación existencial difícil, como puede ser la de los enfermos, como puede ser la de los carcelados, como puede ser la de aquellos abusados, sea en su trabajo, sea físicamente, sea los niños que obligados al trabajo, los niños soldados. Es más difícil que ellos tengan esta posibilidad de encontrarse con... Recemos por ellos, pero todos los que de alguna manera podemos tomar conciencia de que ese sufrimiento puede ser ofrecido, incluso el sufrimiento de los otros en la Eucaristía, el sufrimiento de los otros para el sacerdote, es muy importante poder ofrecer el sufrimiento
de la gente al Señor. Es eso lo que el Señor transforma. Y hablando del sufrimiento y de la importancia de la oración que el Papa citó hoy en la homilía, recordemos que mientras Pedro estaba en la cárcel estaba bien custodiado porque la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. El Papa dijo que una iglesia que reza está protegida por el Señor y camina acompañada por Él. Orar es encomendarle el camino para que nos proteja. Es la tercera palabra: confesión, persecución, oración. Como algo inevitable, como algo unido, como algo real. Si la confesión es vos sos el Hijo de Dios, voy a ser perseguido, dejado de lado o descartado o asesinado, como muchos cristianos. Y la confesión ya es oración, porque tú eres el Hijo de Dios, es una oración. Y unida a esta ofrenda de la vida, porque la persecución llega en el martirio a la ofrenda de la vida, como dice Pablo, que recordaba a Cecilia, ofrecido en libación. La tercera palabra ha sido la oración. La vida del apóstol, dijo, que brota de la confesión y desemboca en el ofrecimiento, transcurre cada día en la oración. La oración es el agua indispensable que alimenta la esperanza y hace crecer la confianza. La oración nos hace sentir amados y nos permite amar, nos hace ir adelante en los momentos más oscuros porque enciende la luz de Dios. Y el Papa recordó también que el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, no sopla si no se ora, y sin oración no se abrirán las cárceles interiores que nos mantienen prisioneros. Qué importante esto de las cárceles interiores, Cecilia. Nosotros, recién yo cuando hablaba de la comunión espiritual, pensaba en los carcelados detrás de las rejas y de esas paredes blindadas de cemento armado de las cárceles, y no en tantos que caminamos libremente, aparentemente, por la calle, en la ciudad, en el campo, y sin embargo hay una cárcel interior que no se abre por odio, por rencor, por distintas razones, por celos, por envidias, por tentaciones. También la cárcel de la adicción, el alcohol, la droga, el juego, tantas adicciones con las que, como para usar la palabra de San Ignacio, el demonio nos ata con redes y cadenas. Son las redes y cadenas que nos envuelven el alma, convirtiendo nuestra vida en seres carcelados. Oremos. Da nobis Domine, hoc sacrifantum reflectis, ita in ecclesia anniversari, o perseverantes in fractione panis, apostolorumque doctrina. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Es la oración final. Ahora la bendición. Vos ad benedictionem. Benedicat vos, omnipotens Deus, qui beati Petri confessione, vos saluberrima stabilivit, e per eam in ecclesia soliditate fidei fundavit. Dios omnipotente que ha fundado la iglesia sobre la fe del apóstol Pedro,
los haga firmes en la adhesión a Cristo y los llene de su bendición. Dios, que ha iluminado a los pueblos con la predicación del apóstol Pablo, les conceda de conducirlos a Cristo a sus hermanos. San Pedro, con la autoridad confiada por Cristo, San Pablo, con la fuerza de la palabra, los acompañe como maestro e intercesor. Et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Missa est. Vamos pasando la línea a las emisoras de radio que han tomado la señal de Radio Vaticana, las emisoras de televisión que han tomado la señal de Radio Vaticana y del centro televisivo para que sigan con sus respectivos programas en este día cuando son las 11:01 de la mañana. En San Pedro está concluyendo la Eucaristía en esta fiesta. Viene ahora la antífona mariana que no puede faltar antes de cerrar esta celebración. Vuelvo a recordarles que entre los 36 arzobispos metropolitanos que han recibido el palio, para los cuales han sido bendecidos los palios, está Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo en Argentina, que fue ordenado por Papa Francisco siendo arzobispo de Buenos Aires por el cardenal Bergoglio, y después durante muchos años fue auxiliar de Buenos Aires. Jorge Lozano, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, es de Buenos Aires, es porteño, como decimos nosotros, y colaboró con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, antes de que fuera elegido papa. Es un conocido y amigo de Papa Francisco, junto a otros 35 arzobispos metropolitanos, para los cuales se ha bendecido hoy este palio que, como contó Cecilia, representa esta comunión de los metropolitas con el Santo Padre, con el Papa. Y por eso es entregado. Francisco le dio más importancia a ese Jorge Lozano. Francisco le dio más importancia a la comunidad diocesana, arquidiocesana, y hace que el nuncio le imponga en la catedral metropolitana el palio. Y entonces, ¿qué hace él?
él lo bendice y se los entrega en este paquetito que estamos viendo. Entrega el palio para que el nuncio apostólico o el representante de la Santa Sede en ese lugar se lo imponga en presencia del pueblo, porque tiene el significado de la comunión de esta comunidad con Pedro en la figura del Papa. Es así que están pasando ante nuestros ojos estos 36 metropolitas. Recordemos que el palio simboliza el ligero yugo de Cristo y la lana recuerda a la oveja perdida, al pastor que al mismo tiempo es el Cordero de Dios. Recordemos también la gloriosa herencia de los dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, que es motivo de orgullo espiritual para Roma y al mismo tiempo es una llamada a vivir las virtudes cristianas, de modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y que Pablo anunció a las naciones. Y la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con dimensión universal. Esto que nosotros estamos viendo es una expresión de la comunión de la iglesia, de la comunión de los pastores en la iglesia. Fíjense que Francisco es papa por ser el obispo de Roma. Los cardenales en el cónclave eligieron el obispo de Roma. Y en el derecho canónico está bien claro cuáles son las funciones del obispo de Roma, que es la iglesia que preside en la caridad a todas las iglesias, pero de un modo que es una invitación. No hay una especie de juramento particular de los obispos, sino que es la adhesión en la fe al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. A partir de ahí se van dando estas relaciones que cimentan y consolidan la unidad, la unión, como es la de los cardenales, que inmediatamente creados, cardenales, forman parte del clero de Roma, es decir, están dentro de la jurisdicción del obispo de Roma. Es otra cosa distinta ya, pero le dan a los colaboradores más cercanos del Papa una pertenencia mucho más estrecha a través de la participación en la misma diócesis. Pertenecen al clero de Roma, los 5 cardenales creados ayer, así como todos los cardenales, aunque estén en otro lugar del mundo, y son obispos ellos de una diócesis cerca o lejos
de Roma pertenecen al clero de Roma. Así los arzobispos, con este yugo, como nos decía recién Cecilia, que todos unidos por este yugo, ¿no? Se abrazan ahora en la oración, en el saludo, en el compartir, alrededor del sucesor de Pedro, el vicario de Cristo. We must walk this lonesome valley. We have to walk it by ourselves. Oh, nobody else can walk it for us. We have to walk. ¿Y cómo está conformado el palio, el ornamento que usa el Santo Padre de los obispos metropolitanos? Una faja de forma circular que carga sobre los hombros y de la cual penden ante el pecho y en la espalda 2 tiras rectangulares. Todo de lana blanca, destacándose de ella 6 o 5 cruces de seda de color negro o rojo. Suele adornarse con 3 clavos metálicos que recuerdan los clavos de la Pasión. Al principio, el palio consistía en una pieza de vestidura que se replegaba a manera de banda, pero mucho después, a partir del siglo VI, tomó la forma de cinta, y desde el siglo IX al X se le dio una forma casi idéntica a la actual, con las 6 cruces negras a partir del siglo XV. Estamos concluyendo esta celebración que forma parte de la belleza de nuestra fe, porque en la liturgia resplandece la belleza de la fe, esta belleza de la ancianidad de la Iglesia, podría decir, porque es la belleza consolidada a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de la sucesión apostólica. Si me permiten decir, es el momento, la liturgia, de esta vieja belleza, de esta hermosura antigua de la Santa Madre Iglesia que nos gesta y nos recibe como hijo. Como en otras ocasiones hemos tenido la presencia querida y pedida por el Papa en el frontispicio de San Pedro, de San Miguel y también del Patriarca San José. Un saludo, un agradecimiento a todos, especialmente a todas las emisoras, a todos nuestros oyentes. Gracias. Laudetur Jesus Christus. Fin de la transmisión.